Ya, muy bien. Entonces les decía, el accidente es eso que podemos ver el daño en esa forma instantánea. O por ejemplo, usted entra en contacto con una línea de media tensión, ¿verdad? Y se electrocuta y hay un paso de corriente terrible, se quemó, o sea, puede ser un suceso bastante feo. Eso es un accidente de trabajo, ¿sí? Usted en ese ratito, todo el mundo vio que usted se electrocutó, que se cayó, ¿verdad? Que se golpeó la cabeza, ¿sí? Entonces, de esa forma, definiremos un accidente de trabajo, ¿sí? Como un corte, un golpe, un contacto eléctrico, o se quemó, hubo un incendio donde usted trabajaba y usted se quemó producto de ese incendio, tuvo quemaduras en su cuerpo, en sus manos. Eso es un accidente de trabajo. Se le regó algún químico que estaba usted maniobrando, se le regó encima del cuerpo donde estaba expuesto, y la acción de este químico fue corrosiva tal vez, y le produjo una quemadura. Eso es un accidente de trabajo, ¿sí? O por ejemplo, está trabajando en el campo y le picó una culebra, porque usted estaba en el campo. Ese es un accidente de trabajo, porque le picó en ese momento y tuvo que ser trasladado de urgencia, ¿no? Eso es un accidente de trabajo, producto de su actividad laboral. Y finalmente, enfermedad profesional. La enfermedad profesional es un daño patológico que usted va a adquirir derivado de su trabajo y que no es de manera instantánea. No es como el accidente que usted se electrocutó en ese momento y le produjo quemaduras o incluso paro cardíaco, o en algunos casos hasta la muerte, ¿no? La enfermedad profesional es silenciosa, ¿sí? Y es un poco más difícil sancionarla, por así decirlo. ¿Sí? Háblese, por ejemplo, no sé quiénes sean de Shushufindi, pero en Shushufindi, por ejemplo, hay Incinerox. Incinerox antes, ahorita ya está como puertas adentro trabajando, ¿no? Antes era un poco más amplia su actividad laboral. Entonces, Incinerox, algunos trabajadores de esta empresa se dedican a quemar basura o desperdicios industriales, los incineran, como por ejemplo, se me ocurre de Avon, de Yambal, a veces llegan esmaltes o maquillaje o cosas que están en mal estado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Cuando las empresas grandes reciben cosas en mal estado, no es que las venden, no es que las regalan, sino que las mandan a eliminar, ¿verdad? Entonces, una de esas empresas que se encargan de eliminar son Incinerox. O, por ejemplo, las computadoras viejas. Hay muchas empresas que se deshacen de este tipo de, que es inservible, ya no lo pueden donar o cosas así. ¿Qué es lo que hacen? Lo mandan a quemar, a disminuir. Una de esas empresas que se dedica a controlar esto es Incinerox. Entonces, muchos de los trabajadores, bueno, se ha visto, ¿no? Casos de unos cuantos trabajadores, perdón, no muchos, sino unos cuantos trabajadores, que con el tiempo, después de trabajar en esa empresa como 10 años seguidos, desarrollaron laceraciones en su piel, ¿sí? Laceraciones en su cuerpo que, por ejemplo, la empresa no se hacía responsable de manera directa porque puede ser cualquier cosa, pero obviamente el ambiente en el que se exponían era bastante contaminado y es muy probable que esas laceraciones que tenían en su cuerpo sean producto de esa exposición a contaminantes. Entonces, una enfermedad profesional es silenciosa, ¿verdad? Empieza de manera lenta hasta que finalmente se puede notar y a veces es un poco difícil decir fue por el trabajo, ¿sí? Pero usted sabe, ¿no? Hay muchas empresas muy conscientes, ¿no? Por ejemplo, empresas grandes tienen su propia área de salud y ellos se encargan de monitorear constantemente a sus trabajadores, si están bien, si están mal. Por ejemplo, ahora en lo del COVID. No dejaban pasar. Si usted en las empresas petroleras, su prueba tenía que ir con una prueba PCR. Si usted decía que ya estaba enfermo,
ya no lo dejaban entrar, ¿verdad? A trabajar. ¿Por qué? Porque ellos controlaban eso. ¿Sí? Entonces ahora se difundió mucho más el cuidado de la salud. No se me ocurre. Usted trabaja, les decía, hay personas que trabajan en turbinas, tienen que utilizar siempre audífonos externos para poder protegerse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tal vez esa persona fue un poco descuidada y no siempre utilizaba los audífonos, con el tiempo es muy probable que desarrolle una sordera producto de esa exposición constante al ruido, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre la enfermedad y el accidente de trabajo, ¿sí? A ver, José, a ver, un ejemplo que se le venga a la mente de un accidente de trabajo, José. Digamos que tienes que ocupar una escalera para subir algunas cosas y la escalera falla. Sería como un accidente de trabajo por la falla de la escalera. Ya. Está muy bien, José, su ejemplo. Falla la escalera y pasó algo o no pasó nada. ¿Le pasó algo o no al trabajador? Debido a digamos, si la escalera era algo grande, digamos, era algo alto que tocaba subir, pues, y la escalera falló, se cae y puede dañarse pudo haberse dañado la columna. Ya. O al caer se dañó la columna, y debido a eso tuvo que ir al hospital. Ya. Muy bien, José. Entonces, eso es un accidente de trabajo. ¿Y qué pasa si al momento de caerse solo fue un pequeño sustillo para el trabajador y no fue más allá de un golpe leve? ¿Qué opina usted? ¿Se categorizaría como un accidente de trabajo o no? Si le ocurre algo a la persona, sí sería un accidente de trabajo. Ya. Si solo fue un sustillo, fue un incidente de trabajo, ¿verdad, José? Sí. Ya, muy bien. Entonces ahí está la diferencia. Entonces se cayó, si fue solo un sustillo y no pasó a mayores, fue un incidente de trabajo. Pero ya dijo José, se cayó y tuvo una lesión en la columna, eso ya fue un accidente de trabajo. Y mucho peor, derivado de ese accidente de trabajo, ¿usted cree, José, que a la larga podría desarrollar alguna enfermedad ese trabajador? Por algún trauma, puede que sí. Ya, correcto. Gracias, José. Entonces, el ejemplo de José nos abordó todas las áreas, ¿no? Ese accidente incluso podría derivarse a la larga en una enfermedad profesional, una enfermedad de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos entendidos, ¿no? A la situación que haya ocurrido, si ocurrió daño en el trabajador, es un accidente y si no, pues es un incidente. Y finalmente, ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a definir qué significa salud. Pero lo vamos a definir desde cómo lo establece la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la OMS? Dice que la salud es la ausencia de enfermedad y estado en el que se mantiene un efectivo bienestar físico, psíquico y social. Muy bien. Entonces, ¿qué dice usted, Jaycee? ¿Qué significa un bienestar físico, psíquico y social? ¿Qué le dice a usted esta definición? Físico, pues estar bien de lo que es físicamente. Ya. Psíquico, de la mente. Correcto. Y social, con la sociedad. Eso me viene a la mente. Muy bien, ahí asociando un poco, gracias Jess. Entonces la OMS, las empresas, antes decían las empresas, bueno, aquí mis trabajadores no tienen, no sufren accidentes de trabajo, todos están muy bien. Pero, por ejemplo, digamos que tienen un jefe directo de los trabajadores que siempre es prepotente, que está molestando, que es grosero con los trabajadores, que siempre está hincando y los trata mal.
¿Usted cree que ese trabajador, por más fuerte que sea, aunque no tenga accidentes de trabajo físicamente, tal vez su bienestar psíquico estará bien si está dentro de esa situación? ¿Qué opina? A ver, vamos con Melvin. ¿Qué opina usted? Pues sería demasiado molesto y la verdad hasta ni ganas dan de trabajar. Ya, correcto. Entonces, usted no se va a sentir bien. Entonces, no está abordando esa empresa, va a decir, ah, sí, aquí no hay accidentes de trabajo, pero son groseros. Entonces, el trabajador no está bien psíquicamente. Y socialmente, imagínese una empresa en la que usted tiene que trabajar 10 horas seguidas de lunes a domingo. ¿Usted podrá tener una vida social sana, tranquila? ¿Qué opina Edison? Si usted trabaja de lunes a domingo, 10 horas, ¿usted podrá tener una vida social tranquila, sana? ¿Qué opina usted, Edison? Fue Edison, creo. ¿Está Edison o no está Edison? Edison, ¿está por ahí? ¿Qué pasó con Edison? No me sirve el audio ya. José, ¿qué opina usted de lo que le acaba de decir? Que trabaja de lunes a domingo y 10 horas al día. ¿Usted tendrá una vida social tranquila, normal? No sería normal, pero también depende de la persona. Depende de la persona, correcto. Ahí va algo, dijo José. Algo muy cierto. No todas las personas tienen la misma personalidad. No todas las personas son mentalmente fuertes, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos generalizar tampoco. Pero las empresas tampoco van a escoger un plan para cada trabajador, pero sí deben buscar crear un ambiente saludable para el trabajador. Entonces, estar saludable para el trabajador no solo es tener los equipos de protección personal, no solo es que no ocurren enfermedades. Bueno, si bien es cierto, usted si va a una empresa donde cumplen con todas esas normativas, usted se siente bien. Dice, ah, están cuidando de mi bienestar físico, yo me siento bien trabajando en esta empresa. Pero entonces también otra forma de garantizar un ambiente saludable para el trabajador es en el que yo le pongo horarios de trabajo a mi trabajador aceptables, que son una jornada laboral, son 8 horas diarias. Le pongo una jornada aceptable, ¿sí? Le trato con respeto a ese trabajador, ¿sí? El ambiente donde trabaja es seguro, tiene buena iluminación, tiene buena ventilación. Entonces yo como trabajador me voy a sentir muy bien. Tengo una remuneración acorde al trabajo que estoy haciendo. Entonces yo realmente estoy cuidando que sea un ambiente saludable. Pero lamentablemente vemos que dentro de nuestro país eso está muy lejos de ser la realidad, ¿sí? Sin embargo, pues considero que al menos en esto de la pandemia fue un llamado de atención, ¿sí? Para fijarnos un poco más en la salud física de los trabajadores y en la salud mental, ¿sí? Por ejemplo, lo que fue ahora la pandemia afectó mucho la salud mental de las personas, ¿sí? El teletrabajo, estar siempre de manera online, tarde o temprano lo va a estresar a usted como estudiante. No va a ser realmente de su interés recibir clases online a recibir clases presenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales. Por más que usted diga soy asocial, soy introvertido, usted necesita ese contacto con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros. Es algo de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y es por eso que la salud mental de las personas fue bastante golpeada en esta pandemia porque estuvimos aislados, siempre viendo lo mismo, el mismo panorama. Eso tarde o temprano afecta nuestra psiquis. Entonces, vemos que la industria ecuatoriana de a poco va subiendo el nivel en el área de seguridad y salud laboral.
Sin embargo, pese a que hay muchos reglamentos dentro de nuestro país, el Código de Trabajo, que es nuestro principal lineamiento, pues se queda un poco corto, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si ustedes habrán leído el plan de gobierno cuando recién salió, que se denominaba Creando Oportunidades. Todas estas cosas nos afectan en el ámbito laboral. Siempre tenemos que leer. Si se subió el precio básico, el sueldo básico a 425, pero realmente esos 425 está relacionado con la inflación que hay dentro de nuestro país hoy en día. Todos esos ámbitos afectan, ¿no? Afectan en el área laboral, ¿sí? Y ese tipo de reglamentos o ese tipo de leyes, siempre tenemos que estar nosotros alerta, ¿sí? Les invito a que lean, por ejemplo, el Creando Oportunidades. Me parece que no se aprobó, ¿sí? Pero eran leyes que simplemente favorecían a los grandes empresarios, pero a los trabajadores, pues a mí me parecía, muy personalmente, que no estaba del todo bien planteado para favorecernos, ¿no? O para ayudar en algo. Entonces, le falta muchísimo al país en el ámbito de seguridad y salud ocupacional. Pero esperemos que de a poco se vayan generando, no reglamentos, sino leyes para el cumplimiento de los reglamentos. Porque les comento que hay muchísima reglamentación en el área de salud y seguridad ocupacional en nuestro país. Lamentablemente lo que no hay son leyes para hacer cumplir esas normativas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y les agradezco muchísimo. En la materia de electrónica vamos a escoger la directiva para que esta persona que sea elegida como presidente me va a enviar un mensaje por interno si por algún motivo no me he conectado rápido, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces les agradezco muchísimo y un buen inicio de semana a cada uno de ustedes. Chao chicos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Chao chicos.